Me gustaría comenzar leyendo en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 23, y nos habla de las manifestaciones de la carne y del fruto del Espíritu. Un texto que seguro que la mayoría conocéis. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una vez un hermano nos estaba compartiendo que en la lista de las manifestaciones de la carne podemos separar dos tipos, aunque todos son iguales, pero él decía, en la Iglesia es más difícil encontrarnos con pecados feos. Todos los pecados son feos, pero como dice aquí, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Pero luego nos habla de enemistades, y las enemistades las podemos poner en un grupo que sea más asequible a nosotros. Pleitos también, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, luego homicidios, podemos pasarlo al grupo anterior, borracheras y orgías también. Dice, cosas semejantes a estas. Pero en una lista tan larga nos encontramos con cosas que posiblemente sí sean conflictos en nosotros, que precisamente evitan o impiden que en nosotros haya el gozo y la alegría que tiene que haber, ¿verdad? Porque el pecado mata, ¿verdad? El pecado destruye, el pecado viene a traer maldición a las vidas. Y luego está el fruto del Espíritu, y dice amor, gozo. Y estamos hablando de la alegría o del gozo. Me llamó la atención, estuve en Portugal en un congreso con el mismo lema, y allí para los portugueses, y no sé si hay aquí algún brasileño que se encontrará con el mismo conflicto, en el idioma portugués, el gozo es lo que para nosotros es la alegría, y la alegría es lo que para nosotros es el gozo. Entonces se complica mucho las teorías que podemos utilizar, de tal manera que hay alegría carnal y hay alegría espiritual, y para nosotros la alegría espiritual es el gozo, ¿verdad? Bien. Pero dice que el fruto del Espíritu es gozo. Y igual que hemos podido gozarnos en la administración de la alabanza hace un rato, y yo veía el auditorio, y el que no se movía hoy estaba muerto, ¿verdad? Y ese gozo temporal, que luego cuando viene aquí un predicador a deciros cosas se viene abajo, yo espero que no, no se manifiesta en aquellos que están actuando de forma pecaminosa, ¿no? Y qué bueno que podamos estar viviendo en la alegría, en el gozo de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Amén. La presencia del Espíritu Santo produce gozo. Y yo recuerdo recién convertido que tuve una experiencia en la que recibo un mensaje, una noticia triste, y sin embargo dentro de mí había un gozo que superaba la tristeza que estaba viendo fuera, de tal manera que yo pude experimentar juntamente la tristeza y el gozo, de tal manera que ese gozo terminó acabando con la tristeza. Y esa es la gran fortaleza que hay en nuestras vidas, ¿verdad? Pero es el fruto del Espíritu Santo en nosotros que nos puede dar la victoria frente a las noticias
que entristecen nuestro corazón. La palabra dice que hay una tristeza que es conforme a Dios, que esa no la va a quitar el Espíritu Santo, que es la que lleva al arrepentimiento, ¿verdad? Pero lo demás, si hay ese gozo que es fruto del Espíritu Santo en tu vida, vas a tener victoria contra todas las tristezas que pueda haber alrededor. Y eso es una fortaleza tremenda en la vida, poder tener el fruto del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo se puede tener ese fruto? El fruto es una consecuencia de. Tú plantas un manzano en un terreno, lo abonas, lo riegas, y ese árbol después ¿qué da? Da manzanas. Hay un fruto consecuencia de la naturaleza de ese árbol. Y el fruto del Espíritu es una consecuencia de la naturaleza que hay en los hijos de Dios. De tal manera que no depende de las circunstancias, sino que es un fuego interior que domina por encima de todo ello. Y eso es lo que queremos transmitiros para que lo tengáis en vuestras vidas como una herramienta que puede servir sea cual sea la circunstancia en la que estéis. Yo sé que es más fácil bajar una cuesta que subirla, ¿verdad? En mi tierra dicen una frase que no la voy a repetir entera, pero dice que cuesta abajo hasta la porquería corre. Todo corre cuesta abajo, pero cuesta arriba solamente aquellos que tienen la fuerza para poder subir son los que llegan a la meta, a la cima, ¿verdad? Y vosotros sois acreedores a tener esa fuerza en vosotros por la obra del Espíritu Santo sobre vuestras vidas. Tú quieres ser una persona llena de gozo, tienes que tener una vida espiritual. Eso no significa ir a muchos cultos, significa tener una vivencia personal con aquel que es el Espíritu puro, que es Dios mismo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo no sé qué pasa con el micrófono, que a veces me quedo que no... Bueno, gloria al Señor. Vamos a seguir leyendo. Ahora nos vamos al libro de Hechos, al capítulo 2, y versículos 46 y 47. Muchas veces os habrán hablado de este texto como parte de la visión de la vida comunitaria. Porque tanto en Hechos 2 al final como en Hechos 4 al final de los dos capítulos habla de la vida comunitaria, ¿no? Hechos 2, 46 y 47. Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué característica era diferencial de la iglesia primitiva? No eran los ritos, no eran los cultos, era que participaban sus vidas con alegría los unos con los otros. Y es un hecho diferencial de los hijos de Dios, que tenemos esa alegría o ese gozo que es espiritual y que está por encima de las circunstancias que nos rodean. Y eso es lo que hizo que muchos se enamoraran de la iglesia en su tiempo. A veces nos dicen, oye, ¿cuál es el secreto del crecimiento de vuestro ministerio a lo largo de tantos años? Pues siempre ha sido porque a nadie le gusta estar en un sitio donde está amargado. Yo cuando hay alguien que está en la comunidad y dice y está quejándose, como decía Pedro antes, quejándose de todo y tal, ¿y qué haces aquí? Hay que ser un poquito retrasado para estar en un sitio donde estás amargado cuando tienes la puerta abierta. Si no estás a gusto, te vas, ¿verdad? Y qué bueno que haya muchas personas que quieran estar, porque en medio nuestro hay alegría. Amén. Y el hecho diferencial no puede ser un hecho teórico de una teología o de una doctrina,
que está bien, que está ahí y que es bueno que la aprendamos y la conozcamos, pero donde realmente las personas se sienten diferentes es cuando entran en un ambiente donde la gente se ríe de lo porvenir, porque viven en el gozo y en la gracia de Dios en sus vidas. Y de eso se trata, de vivir alegres, como aquella iglesia primitiva. ¿Sabéis que en el día de Pentecostés, en el aposento alto, cuando vino la visitación del Espíritu Santo, qué estaban haciendo los hermanos allí? ¿Estaban en ayuno y estaban dándose latigazos? No, dice que estaban tranquilos, sentados, que vivían en comunión los unos con los otros, y tenían alegría y estaban en comunión los unos con los otros. No había disturbios, no había quejas de los unos hacia los otros, sino que estaban allí juntos. Y allí donde están los hermanos juntos en armonía, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Era así, y eso es lo que estaba ocurriendo allí. Estaban a gusto. Yo me acuerdo cuando yo era católico, la tendencia general era, empezaba la misa a las 10, llegábamos a las 10:05. Terminaba a las 10:40, hay 35, nos levantábamos y nos íbamos ya. Y nos escamoteábamos 10 minutos de los 40 minutos de la misa. ¿Por qué? Porque no era un sitio agradable donde estar a gusto. Y a veces nos dicen, oye, es que vosotros os estáis 2-3 horas congregados, reunidos, y no tenéis prisa en marcharos del lugar. ¿Por qué? Porque estamos a gusto. Porque estamos a gusto los unos con los otros, estamos a gusto alabando al Señor. Porque estamos a gusto participando de la comunión de los unos con los otros. Y esa era la esencia de la iglesia primitiva. Yo recuerdo recién convertido que mis compañeros de trabajo se reían de mí. Y yo les decía, yo me lo paso mejor en la iglesia que en la discoteca. Porque qué mejor discoteca que la que hemos tenido hoy aquí. Amén. Claro. Es gratis, tenemos nuestros sentidos a flor de piel, es decir, no estamos limitados por ninguna química que nos está llevando en una realidad diferente. Somos nosotros mismos y estamos con libertad porque disfrutamos de lo que estamos haciendo. Gloria al Señor por ello, amén. Y es así, y eso es lo que ocurría en la iglesia primitiva, que había alegría y había, como hemos leído, alabanza y había favor de los unos hacia los otros. Gente que actúa de una forma amable hacia los demás. Qué bueno que sea así, ¿verdad? Y uno se siente a gusto cuando existe eso, alegría y favor de los unos hacia los otros. Qué bueno. No, hermano, no te preocupes, ya busco yo otro sitio. No nos estamos peleando por las bancas, sino que estamos dispuestos a ceder nuestro lugar para que otro se encuentre en un lugar de preeminencia y podemos estar en otro sitio porque no es lo importante, ¿verdad? Qué bueno que sea así. Unánimes, gozosos, disfrutando de la vida, no solo en el culto, sino en el andar del día a día, allí donde estamos con la experiencia de una vida real, donde estamos alegres por ser quienes somos. Antes Pedro hablaba del perdón. Qué gozo se siente cuando uno se siente perdonado por Dios, ¿verdad? Y qué bueno que podamos vivir así. Y luego uno es capaz de perdonar a los demás porque ha sido perdonado. Y esa dinámica se manifiesta alrededor nuestro. Y son actitudes agradables que nos hacen permanecer donde estamos. Amén, ¿verdad? Dice Santiago 3 y versículos 13 al 16. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?
A veces yo he hecho esta pregunta y digo, por favor no me la respondas, porque si tú dices que eres sabio, ya te retiramos del lugar. Porque si tú vas de sabio es que no lo eres. El que es humilde tiene más sabiduría que el que es orgulloso y se cree que tiene más sabiduría que los demás. Bueno, ¿quién es sabio entendido entre vosotros? No me lo digas, demuéstramelo, ¿verdad? Y eso es lo que dice el texto. Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino animal, terrenal y diabólica. Porque donde hay celos amargos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y eso es algo que no tiene que ocurrir en medio nuestro, ¿verdad? La sabiduría de lo alto, luego dice que es amable, benigna, llena de buenos frutos, y eso es lo que tiene que moverse en medio nuestro, y eso es lo que produce la alegría, ¿verdad? Es tremendo poder ver a tantos hermanos benditos, llenos de gracia, de la presencia de Dios, y te llena de alegría ver personas así. Y digo, bueno, algunos les vimos llegar y nadie se acercaba a ellos porque estaban llenos de amargura y con violencia y con tantas cosas, y luego les ves que son un pedazo de pan. La transformación que Dios hace en las vidas y dices, ¡wow! ¡Qué maravilloso es Dios! ¿Cómo ha transformado a esta persona? Y dices, y no ha sido uno, sino que uno aquí, otro allá, otro allá, otro allá. Personas que reciben una dignidad en sus vidas que antes no tenían. Y dices, ¡wow! ¡Qué maravillosa obra hace Dios con algunos a nuestro alrededor!, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios quiere hacer con todos. Y qué bueno estar entusiasmados de ver no solamente la obra efectiva que Dios ya ha hecho, sino la posibilidad de lo que Dios puede hacer con todos los demás. Y entonces estamos contentos de decir, merece la pena seguir adelante con la obra que estamos haciendo, porque hay vidas transformadas. Y hay personas que antes están amargadas y llenas de odio y que ahora son un amor. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y eso nos llena de alegría y de satisfacción, ¿verdad? Qué pena cuando alguno tira por tierra todo lo que Dios hace por sus vidas, ¿verdad? Y le ves otra vez volver al fango de donde salió, y eso entristece. Pero qué alegría ver cuando tu vida está siendo dignificada cada vez más. Amén. Es así. Y esa es la sabiduría que viene de lo alto, la que hace que el que vivía una vida de amargura, que luego hablaremos de eso, pero bueno, una vida de amargura, ahora esté viviendo una vida de gozo. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, mis padres decían, tu vida ha cambiado radicalmente. Ahora se te ve feliz, todos los días vienes contento, estás hablando de cosas en las que estás animado. Y wow, yo no era consciente, pero me decían, es que ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Cómo estabas y cómo estás? 41 años de gozo, de entusiasmo, de presencia de Dios, de ver la obra del Señor transformando vidas alrededor. Y dices, mereció la pena haber tenido la experiencia y vivir en esa experiencia cada día, siendo expectantes ante la maravilla que Dios puede hacer hoy. Y dices, wow, tenemos un Dios maravilloso. Y dice que al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿verdad? Somos contagiados con la realidad de Dios. Y algo que a mí siempre me sorprendió es ese texto en el que Pedro descubre, el apóstol Pedro descubre, hermanos, Dios nos ha hecho partícipes de su propia naturaleza y sabemos que en el cielo hay gozo. Y Dios quiere que en nuestras vidas haya gozo, que en nuestros hogares haya gozo,
que el lugar donde nosotros estamos sea un lugar donde cuando entra alguien diga, oye, qué bien se está aquí. Porque hay un ambiente de bendición y de gracia. Y qué bueno que tú puedas vivir esa realidad en tu vida, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere. Algunos están buscando la paz en la iglesia. Qué bueno que la tengas en tu casa, que cuando te levantes a la mañana la paz de Dios esté contigo, y digas, hoy es un día maravilloso que Dios ha hecho, donde la gloria de Dios se va a manifestar en mí, y empiezas el día contento. Sean cual sean las circunstancias que te rodeen, dices, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Amén. Anoche, preparando la palabra, me encontré con una perla. Es decir, la Biblia está llena de perlas preciosas, y que cuando tú las recibes, las metes en tu zurrón y eres más rico que antes, porque tienes una perla más. Y dices, wow, una perla más en mi corazón, ¿no? Y dice en Isaías 65, 18 al 22, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Bien, alguien dirá, ya, pero esto está hablando de la nueva tierra y el nuevo cielo que Dios hará. ¿Perdón? Bueno, cuando en el tiempo de Isaías era así, pero Jesús, cuando vino el Señor, cuando vino a la tierra, Él proclamó que el reino de los cielos estaba en medio nuestro. ¿Eso qué quiere decir? Que ese cielo nuevo y esa tierra nueva están en medio nuestro. Y de hecho nosotros estamos experimentando esa realidad en nuestras vidas. Otros no lo están experimentando porque están fuera del reino y no entienden que en medio nuestro el reino de Dios se ha implantado ya. De tal manera que el gozo y la gracia y todas estas promesas de las que está hablando Isaías, no es que es algo que tenemos que esperar a que nos muramos o que venga el Señor y seamos transformados y entonces el Señor va a crear. Es verdad que Él va a reinar 1000 años y todas estas cosas, pero ya podemos disfrutar hoy de todas estas promesas que Dios hace. Y qué bueno que tu vida sea una vida en la que no hay lloro. Yo sé que hay personas que son muy lloronas. Que cualquier cosita están ya siempre, ¡oh! Dice, allá ellos. Pero qué bueno que nosotros seamos personas muy gozosas, ¿verdad? Mejor ser una persona gozosa que una persona llorona, ¿verdad? Y que puedas vivir en el reino de Dios en este tiempo donde dice, no, pero es que reina Satanás. En tu vida reinará Satanás, en la mía no. Y el reino de Dios se manifiesta en nosotros con ese gozo y con esa realidad en la que queremos vivir. Y qué bueno que tú reflejes en tu vida la gloria de Dios y vivas una vida gozosa en la que dices, merece la pena vivir lo que estoy viviendo, porque estoy de fiesta en fiesta. Qué bueno que seas una persona bendita.
Yo a veces escucho a personas que hablan de algún hermano y dicen, pobrecito, pobrecito, tiene al Señor en su vida. Dios lo bendice, le ayuda, le levanta, le prospera. Eso es ser pobre. Yo me apunto a esa pobreza. No, es un hijo de Dios. Un hijo de Dios no es un pobre. Es alguien que tiene una riqueza interior imposible de tenerla si no es por la gracia de Dios. Y qué bueno que tú seas así y vivas feliz. Vivas feliz, porque dentro de ti está el fuego del gozo de Dios en tu corazón. Qué bueno que sea así. Y bueno, voy a terminar con un tema más feo, vamos a decir. Me llamó la atención hace unos días, ¿no? Bueno, conozco el texto, pero me llamó la atención que era un texto que era especial para compartir en los congresos aquí, ¿no? Y es en Hebreos 12:15, porque es un antídoto frente a algo que puede ocurrir. Es decir, es mejor cubrirnos y evitar que el enemigo tome ventaja en nuestras vidas. Porque dice así, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura tiene muchas raíces. Es decir, puede haber muchos aspectos, asuntos, maneras y cosas que pueden traer amargura al corazón. Y lo que nos dice, mira, no sea que surja una raíz de amargura en tu vida. Porque alguien te dijo algo, te hizo algo, porque sufriste una injusticia de alguna manera. Ya sea desde fuera o ya sea desde dentro. Porque a veces la amargura viene porque un hermano actuó injustamente con nosotros. Y yo, cuando hay alguien que tiene una queja conmigo, le digo, mira, perdóname, pero es que no soy perfecto. Aquí solamente hay un no perfecto. Iba a decir, y no es Juancho, ¿no? No, es el Señor. Solo hay uno que es perfecto. Los demás procuramos ser lo mejor posible, buscamos gracia de Dios para ello, porque sin la gracia de Dios no podemos perfeccionarnos. Pero si hay alguien que produjo una injusticia en tu vida, no permitas que surja una raíz de amargura en tu corazón. Que eso te está robando el gozo. Te está llevando a un estadio diferente donde no reina el Señor. Una vez a alguien yo le decía, mira, tienes que aprender a devolver bien por mal. Decía, yo es que esa asignatura la llevo mal. Pues tienes un problema, porque la victoria contra la maldad está en devolver bien por mal. Dice la palabra que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Así que no permitas ninguna raíz de amargura en tu vida. Y si te gustan las salsas agridulces, está bien, pero no pases de ahí. Que la acritud no llegue a tu corazón y tengas amargura en tu vida, sino que vivas en el gozo y la gracia de Dios, porque lo que dice el texto es que una vez que en ti surge una raíz de amargura, vas a contaminar a los demás a tu alrededor. Quejándote, decía Pedro antes, hay gente que está todo el día quejándose. Ora por ellos. Y hermano, tienes una queja, necesitas que ore por ti, porque hay un texto en la Biblia que dice que ante Él presentemos nuestras quejas. ¿Sabes por qué? Porque cuando vas delante de Dios a quejarte por algo, se te caen los argumentos al suelo. Su gran amor por ti. Dice, ven, hijo mío, y te abraza el Señor. Y dices, te dice el Señor, ¿a qué viniste? Y digo, ya ni me acuerdo.
tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu presencia. ¡Wow! Ya no sé ni a qué vine, pero qué bien estoy aquí delante tuyo. Entonces, fuera las raíces de amargura. Y un último detalle. Efesios 4, 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. No significa que al Espíritu Santo le vamos a dejar triste, sino que lo contristamos en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de estar manifestándose el fruto del gozo en nosotros, se manifiesta el fruto de la tristeza. Contristar al Espíritu Santo es cerrar el grifo. ¿Cómo le llaman aquí? La canilla de la gracia, de la bendición, de la fuerza de Dios en nosotros. Contristar al Espíritu Santo es perder la posibilidad de victoria en nuestra propia vida. Por eso no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, para que seáis redimidos de las trampas que el enemigo trae a vuestras vidas. Qué bueno que mantengamos despierto el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en lugar de estar contristándolo, olvidándonos de su consejo, en Romanos 8 nos dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. En lugar de ser guiados por su Espíritu, guiados por los sentimientos viscerales que salen del interior de nuestro propio corazón. Y qué bueno que podamos decirle al Señor: Señor, limpia mi corazón, para que tenga un corazón recto. Esto oraba David en Salmo 53, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué bueno que podamos impedir que el Espíritu Santo en nosotros sea contristado. Y lo que nos dice el texto es que quítese de vosotros toda amargura. ¿Hay alguna amargura en tu corazón? Ayer hablábamos del sumidero, ¿verdad? Vomita la amargura de tu corazón. Fuera. Porque te va a hacer daño. Comiste una mala comida y te está haciendo daño. Échala fuera. Vomítala de tu boca. Enojo. ¿Hay alguien enfadado? ¿Te enojaste por algo? Tú sabes que el mantener el enojo, de hecho la Biblia nos dice que ¿cuánto tiempo podemos mantener el enojo en nuestra vida? No se ponga el sol, ¿no? Así que si es tempranito a la mañana tienes 12, 14 horas para regocijarte en el enojo. Dice, no, cuanto antes quita todo lo de en medio, porque el enojo hace daño a tu vida. El gozo te fortalece, el enojo te trae amargura a tu corazón. Entonces quítate el enojo. ¿Cómo quitamos el enojo de nuestra vida? ¿Cómo lo quitamos? Perdonando. Tenemos la potencia del perdón frente al enojo. Es que a veces hay cosas de las que uno se tiene que enojar si estás vivo. Digo, no, Jesús estaba en la cruz, le estaban insultando, le habían hecho de todo. Y sin embargo, dice la palabra en Hebreos que Él puso el gozo delante. ¿Por qué? Porque lo tenía. Estaba gozoso de estar en la cruz, muriendo por ti, por mí, porque veía el fruto de su sacrificio.
no consiguieron robarle el gozo, así que no estaba enojado. Yo a veces digo, ¿tú te imaginas que el Padre se enoje contigo? Dios Padre. Si te va a dar una torta, bueno, las galaxias no te son suficientemente lejos para dar la vuelta. Te saca fuera de la creación, del tortazo que te da. Dios no se enoja con nosotros. Qué bueno que echemos el enojo de nuestra vida también, ¿verdad? Así que si hay alguien enojado, termina cuanto antes con eso, porque te está minando interiormente. No permitas que eso esté en tu vida. Ira. La ira es más allá que el enojo, ¿verdad? Hay quien le echa leña al fuego, que cuando tienes un enojo pequeño, y hay personas que vienen y te alimentan para que llegues a tener ira, y la ira es el enojo que se manifiesta en actos de destrucción hacia los demás, produciendo más daño que el que te hicieron a ti. Y el que está iracundo tiene un problema muy serio en su vida. Gritería. Enojado, gritando a los demás que están a tu alrededor. ¿Edificamos cuando gritamos enfadados? No. Hacemos daño y decimos cosas que luego nos arrepentimos de haberlas dicho. Mejor poner bozal a la boca cuando estás enfadado, ¿verdad? Maledicencia y toda malicia. Quita eso. Y si no puedes, dile al Señor, Señor, dame la gracia de poder quitarme este peso de encima, porque yo quiero vivir una vida de alegría y de gozo. Yo quiero estar cada día gozoso. Quiero acabar cada día gozoso. Y tengo la posibilidad de hacerlo, sea cual sea la circunstancia que hay alrededor, porque tú me das la victoria, porque tu reino está en medio mío. Así que si estás en esa actitud de amargura, de queja, de enojo, de ira, de maledicencia, ponte delante de Dios. Y que el Señor te limpie y te ayude y te levante. Señor, dame gracia para disfrutar del tiempo que estoy viviendo y no quejarme por las cosas que me ocurren alrededor, y que pueda así vivir de una forma distinta. Y hasta aquí llego. Hoy no voy a hacer ningún llamado. Que el Señor os bendiga.